Prensa Blue. 11:35 de la mañana, María Camila. Seguimos en este domingo en Sala de Prensa Blue. Sí, Vamos señor. a hablar ahora de temas internacionales. Salimos de Colombia. Le dijo Ford, le dijo General Motors al presidente Trump y le recomendó, estaba leyendo en un artículo, no lo haga, no ponga aranceles, nos va a afectar. Y Trump obviamente hizo caso omiso y anunció estos aranceles del 25% para los carros que no sean fabricados en Estados Unidos. Otro estudio de análisis sobre esta medida lanza otra cifra que es preocupante. Los más afectados, María Camila, Sí. el top 3 de los países más afectados con esta medida: México, Sí, señor. Canadá y Corea del Sur. Y Corea del Sur, sí. Y además de eso, si usted sigue viendo la lista, pues claramente el gigante asiático China está en la lista. Y el punto, Juan Camilo, aquí es que a esto se suma, a esta política arancelaria que ya había pues anunciado incluso desde campaña el presidente Trump. Esto no es ninguna sorpresa, el tema de cerrar el cerco aún más a Venezuela, y es un tema muy importante porque el tema petrolero no es menor en esta discusión. Y también tiene componente de aranceles, porque entonces ahora dice el presidente Trump que cualquier país que medianamente se acerque o vuela a compra de petróleo, del gas a Venezuela, pues también va a recibir un incremento del arancel en otro 25%. Sí. Entonces no es un tema solo directo, sino también ahora con intermediación por la compra del petróleo. A esta hora en Sala de Prensa Blue, María Camila, nos conectamos con México. Nos atiende la doctora Aribel Contreras Suárez, es coordinadora de la licenciatura en Negocios Globales de la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México. También es licenciada en Comercio Internacional. Doctora Contreras, feliz domingo para usted. Gracias por estar con nosotros. Al contrario, Juan Camilo y María Camila, un gusto saludarlos y por este espacio para con el auditorio. Bueno, doctora Contreras, desde la academia, ¿cómo se mide el impacto de esta última decisión de Donald Trump sobre México? Pues sin duda, como atinadamente decía María Camila, no es ninguna sorpresa, puesto que el actual presidente de Estados Unidos lo anticipó durante la campaña de este segundo mandato. Sin embargo, ahora vemos a Trump en modo arancel, tratando a México y a Canadá como el resto del mundo, como si no existiera el TEMEC, algo que preocupa mucho, puesto que aunque se ha buscado cerrar filas por parte del sector empresarial con el gobierno mexicano, pues vemos que ha habido ciertas áreas de oportunidad por parte del lado de México. No se ha cambiado al embajador que nos representa ante el gobierno de Washington, tampoco se volvió a crear la Subsecretaría para América del Norte dentro de la Cancillería mexicana, que se disolvió desde el sexenio pasado, y vemos que los 3 meses y medio que la actual administración federal de México pues le tenía de ventaja a la administración Trump, pues realmente no se accionaron ningunos botones, y hasta ahora que tenemos el fuego encima es que se está buscando algunos extintores políticos para poder apagar este incendio que parece que pues va para largo plazo, Juan Camilo. Pero, doctora Aribel, algo que ha marcado este tema arancelario puntualmente con México han sido las prórrogas que ha logrado la misma presidenta Sheinbaum. Usted dice, tenemos ahora el fuego encima, pero entonces, ¿por qué ahora lo sienten de esta manera? Si era un tema, era cuestión de tiempo, era obvio que se iba a llegar a este día. Claro que era obvio, y me parece que no podemos considerar que hemos tenido prórrogas y que eso se deba de aplaudir. Estamos a nivel internacional, yo he visto que los medios están maximizando y amplificando el actuar de la presidenta de México, y se minimiza mucho la diplomacia corporativa que han hecho, no nada más el sector automotriz, sino en diferentes sectores, los empresarios de Estados Unidos. También los legisladores y algunos gobernadores. Esto no es un triunfo para la inquilina de Palacio Nacional. El patear el bote no es algo que tengamos que aplaudir, al menos yo no. Yo he sido una gran crítica en este aspecto, porque aplaudir sería que Trump
no nos pusiera aranceles de ninguna índole y que nos tratara como lo que somos, un socio estratégico con 0 aranceles en el cobijo del TEMEC. Tenemos aranceles en el acero y el aluminio. Estamos a prácticamente 2-3 escasos días para tener también aranceles en el sector automotriz, que afectaría fuertemente las cadenas productivas, el empleo, la inversión, nos restaría competitividad. Claro, no solo a México, sino toda la región de América del Norte, y entonces estamos en una antesala de que no entendemos si esto es el comienzo ya de la revisión propia del TEMEC o si es el comienzo del fin del TEMEC. Estamos en esta disyuntiva donde ni siquiera el gobierno mexicano nos da certidumbre. Usted toca un tema, me parece maravilloso, y es el papel de Claudia Sheinbaum. Que no le parece bueno en eso. La última respuesta fue, María Camila, vía Zoom o vía, no sé, virtual. En la mañanera habló con un funcionario de ella sobre esta medida de Trump, haciendo todo un análisis. La gran conclusión fue, doctora Contreras, vamos a tener una respuesta integral. ¿Qué se imagina usted como respuesta integral por parte del gobierno mexicano? Estamos en un escenario en el que el gobierno mexicano dice tener el plan A, el B, el C, pero en realidad nos queda claro a un gran porcentaje de la población mexicana que no hay un plan como tal. Se anuncia como parte de una estrategia, como Donald Trump utiliza también la estrategia de la teoría del loco, que se caracterizó desde tiempos de Nixon, que era hacerle creer al contrincante que era capaz de todo en ese momento, de accionar el botón nuclear contra la Unión Soviética. Vemos del lado mexicano que esta perspectiva integral pues es, si me imagino yo, porque realmente difícilmente veo que haya elementos de talento humano en el gabinete para que les alcance a tener en verdad una estrategia profunda, que es continuar dando datos de resultados en frenar el fentanilo, en frenar la migración. No se ha anunciado ningún instrumento en materia de cooperación de seguridad, pero quiero pensar que continúa operando el entendimiento bicentenario, pero ahora en una edición 2.0, donde vemos entrega, aunque se viole el derecho de México y el derecho internacional, pues extraditaron 29 personajes que se encontraban presos y que ahora se entregaron a Estados Unidos. Visualizamos que hay una mayor permisividad con fronteras más abiertas del lado de México para permitir que funcionarios de la DEA, que aviones de Estados Unidos, que buques de Estados Unidos estén haciendo estas, decimos en México, peinar la zona de estas zonas estratégicas que son rutas del crimen organizado, que se había hecho en el pasado, pero que en el sexenio anterior se había frenado a través de una ley que el expresidente mexicano promulgó. Entonces, creo yo que México tiene que seguir apostándole a mucha diplomacia. Sí. Tiene que pensar en cuál va a ser la reacción, si va a haber o no una reacción arancelaria. Hay días que se dice que sí, hay días que dicen que no, que si va a haber reciprocidad o aranceles espejo, pero no hay una claridad. Sí hay, el sector empresarial sí está dispuesto a enfrentar inclusive aranceles, pero la primera apuesta es que estos no se tenga que llegar México a implementar, porque habría un daño en el comercio bilateral, sobre todo a gobiernos locales y estatales. Sí, pero mire usted que dentro de su crítica usted misma coincide con que hay que mantener mucho la diplomacia aquí, y es que hay otras voces que resaltan ese tono conciliador pero firme de la presidenta Sheinbaum y que dicen que estos meses lo que han dado es como un compás de espera para poder recibir el golpe, pero más preparados, y de hecho la política de ella se ha enmarcado en diplomacia y en mantener esa cooperación con Estados Unidos. ¿Eso no le parece en ningún momento un terreno abonado hacia el camino correcto? Cuando hablo de diplomacia me refiero a la diplomacia corporativa, no a la de la Cancillería, donde nuestro canciller cada vez lo vemos mucho más invisible,
no ha viajado a Washington, quien se encuentra ahí desde hace semanas atrás es el secretario de Economía. A ese tipo de diplomacia es a la que yo me refiero, porque seguiré siendo crítica y en lo absoluto me contradigo. Me parece que México, hasta que ya vio el agua que nos estábamos ahogando, es cuando hasta en ese momento se le empezó a ver al gobierno federal empezar a mover las fichas. Es terrible y profundo para México el impacto a nuestra economía si entramos en la canasta de cualquier país del resto del mundo que ni siquiera tenga un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Ni siquiera estaríamos con este trato de la nación más favorecida. Esta violación de imposición de aranceles por parte del gobierno de Estados Unidos, pues viola el TEMEC, pero también viola los principios normativos de la Organización Mundial del Comercio. Sin embargo, cuando ustedes escuchan en Colombia de que no, qué bueno que la presidenta tiene cabeza fría, esto en realidad es la estrategia del secretario de Economía, no es de ella, pero hasta qué punto la cabeza fría nos va a durar. O sea, esto no puede ser estirar la liga demasiado. Doctora Contreras, es que hacia allá va mi última pregunta. ¿La diplomacia tanto corporativa como gubernamental tiene límites? Me parece que cuando hay información cuantitativa de que la bolsa de valores afecta gravemente el índice Nasdaq, afecta las acciones de las empresas automotrices, debería de ser evidencia suficiente para que pues las voces del secretario de Comercio Lutnick en Estados Unidos y los asesores del presidente Trump puedan permitirle dar una radiografía clara de que los aranceles no pueden durar eternamente, que la liga se va a romper si se estira demasiado y que si cree que con eso amaga al resto del mundo, en un plazo inmediato sí, pero a largo plazo va a ser insostenible. ¿Por qué? Porque eso puede llevar a Estados Unidos a una recesión, puede llevar a que tenga menor competitividad en términos internacionales. Y ya Canadá, el ministro ya dijo que Trump no era un socio confiable para Canadá. Entonces, creo yo que si ahorita lo vemos tan empoderado, pues fichas se pueden agotar, porque si está tratando a Canadá y a México no como socios confiables, estratégicos y que se les debe de respetar el Tratado de Libre Comercio, pues este tipo de formas y de medidas unilateralistas, utilizando medidas neoproteccionistas, que es usar el arancel para fines políticos y no por una razón válida en términos comerciales. Sí. En realidad la afectación sí se dará a Canadá y a México, pero también a la economía y a los consumidores estadounidenses. Pues doctora Aribel Contreras, gracias por ayudarnos esta mañana a entender este tema a fondo y analizar entonces el comportamiento también gubernamental alrededor de este tema tan importante. Mil gracias. Un abrazo a ambos. Hasta pronto. Aribel Contreras Suárez, doctora en Administración y Dirección de Empresas, aquí en Sala de Prensa, hablando de la política arancelaria del gobierno Trump. Esto es Sala de Prensa Blue.